enseñanza que empezamos hace 15 días, amén. Enseñanza de mentalidad de príncipe, mentalidad de reino, amén. Hace 15 días empezamos a hablar y a ver la importancia de establecer la mentalidad de reino, amén. La mentalidad como hijos de Dios, la mentalidad de príncipes en nosotros, amén. Bueno, empezamos a ver cierto contraste entre la mentalidad de príncipe y mentalidad de esclavos, amén. Empezamos a ver como hijos tenemos libertad para pedir, como esclavos nos da miedo pedirle a Dios, nos sentimos indignos para pedirle al Señor, amén. Ahora, como hijos tenemos libertad de pedir perdón y aceptar el perdón de Dios, amén. Quiero que nos pongamos en pie para entrar en este tiempo de enseñanza. Padre amado, poderoso Rey de la Gloria, Señor, nos presentamos delante de ti y delante de tu gloriosa, preciosa y santa palabra, Señor. Toma el control, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Que sea la unción de enseñanza fluyendo en gran manera. Recréanos en esta hora en tu palabra. Consuélanos, exhórtanos y sobreedifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy tu palabra dé fruto al 100 por uno en nosotros. Que seamos, Señor, esa buena tierra donde tu palabra prospere en gran manera y nos haga crecer para salvación, para madurez y para perfeccionamiento en el carácter y en la mentalidad de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como hijos tenemos libertad de pedir perdón y aceptar el perdón de Dios. Amén. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Primero de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Amén. Si nosotros cometemos un pecado, podemos acceder a la gracia del Señor. ¿Para qué? Para perdonarnos. Amén. Podemos acceder a qué? A su gracia. ¿Para qué? Para que Él nos perdone. Amén. Vamos a 1 de Juan 2 versículos 1 y 2. Dice: hijitos míos, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Amén. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿qué? El justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Si nosotros cometemos un pecado, podemos ir a la presencia del Señor y Él nos puede ¿qué? Redimir del pecado. Ahora, mira lo que dice acá. Dice: para que no pequéis. No es de que nosotros vamos a... Porque mucha gente cogió la costumbre de pecar y el Señor como me perdona, entonces hacemos sencillamente lo del hipócrita. Pecamos, nos volvemos practicantes del pecado y abusamos de la gracia del Señor para ir continuamente: Señor, perdóname por lo mismo. Amén. Como el perro al vómito. Vomitó, se devolvió a tragar el vómito y otra vez, y lo vomitó y otra vez. Eso no es así, amén. Mas si hemos pecado, podemos acceder a su gracia ¿qué? Redentora. Ahora, quiero que veamos el contraste de la mentalidad de los esclavos
de la mentalidad de los pobres, de los que todavía no se consideran hijos de Dios. Mira esto. Como esclavos nos sentimos inmerecedores de su perdón y la culpa nos abruma todo el tiempo. Cuando una persona no tiene la mentalidad de hijos, cuando una persona no tiene todavía establecido que es un hijo de Dios, se considera inmerecedora ¿de qué? Del perdón. Se siente abrumado por la culpa en todo momento. Pero cuando somos hijos y tenemos nuestra mentalidad libre como hijos, sabemos que si fallamos podemos presentarnos delante del Señor y acceder a ¿qué? A su perdón. Amén. Pero tampoco usar la excusa, porque he visto mucha gente usando la excusa de que como Dios nos perdona, nos volvemos practicantes del pecado. Amén. Y entonces, como hacíamos cuando estábamos en tinieblas y estábamos en la religiosidad, 5 Ave Marías, 100 Padres Nuestros y sigan lo mismo. Eso no cambia nada en nosotros, sino hay una verdadera libertad. Amén. Pero el que es hijo sabe que tiene libertad para pedir perdón. Amén. Y otra cosa, aceptar el perdón de Dios. Porque ahí también hay una gran atadura en muchas personas. Mucha gente no acepta el perdón de Dios. No lo acepta. No, es que Dios cómo me va a perdonar si yo soy un pecador, si esto. ¿Cómo Dios no me va a perdonar? No, Dios no me va a perdonar, Dios no me va a perdonar. Y eso demuestra que ahí en esa persona hay algo. Hay un espíritu de culpa, hay un espíritu de acusación, hay un espíritu de bloqueo que impide que él se acerque a la gracia redentora del Señor. Amén. La palabra dice que Jesús murió en la cruz para redimirnos a todos. ¿De todos qué? Nuestras maldades y de nuestros pecados. Amén. ¿Hay pecado grande o chico para Dios? Todos son pecados. El único pecado que no tiene perdón, que Dios no perdona, es la blasfemia contra su Santo Espíritu. Es el único pecado que no tiene remisión. Amén. Es el único pecado que Jesús dijo, queda reo de juicio. Es decir, queda en condenación. El que se levante a blasfemar contra el Espíritu de Dios. De resto, todo pecado tiene que perdón de Dios. Amén. Ah, que ese violador violó 100 niños y los mató y los descuartizó. Se no tiene perdón de Dios. Déjame decirte que sí. Si se arrepiente con un corazón contrito y humillado, reconociendo la gracia y el favor del Señor para un cambio de vida, hay perdón para él. Amén. Pero cuando hay un corazón de esclavo, no un corazón de hijo, se siente inmerecedor de ese perdón. No recibe el perdón de Dios. No lo recibe. Amén. Ahora, como hijos sentimos amparo y protección de Dios. Vamos al Salmo 91. Como hijos sentimos su amparo y su protección. Amén. Cuando un niño está asustado, ¿a quién va a correr? Diga. A los papás, ¿sí o no? Al papito, a la mamita. ¿Buscando qué? Amparo y qué? Protección. Amén. Buscando amparo y protección. Salmo 91, mira lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto habla de una comunión y esto habla de una intimidad. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de qué? Del lazo del cazador. ¿De la qué? Peste destructora. Oh, del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? El diablo, Satanás. De la peste destructora, es decir, de toda corriente de enfermedad y opresión de salud que quiera venir a tu vida. Con sus plumas te cubrirá. Oh, ¿con qué?
Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro, con sus plumas. Escudo y adarga es su verdad, es su palabra, es protección para ti. No temerás el terror nocturno. Ay, es que yo no puedo dormir solito porque me da mucho miedo. Es que me toca dormir con la luz prendida porque me da miedo, me da susto. Dice, no temerás al terror, ¿qué? Nocturno. Ni saeta que huele de día. Ni saeta que huele de día. Esa saeta representa todo ataque repentino que venga a ti. Amén. No temerás. Dice, ¿no qué? No temerás. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Enfermedad, peligro, ataque. Ni mortandad que en medio del día, ¿de medio del qué? Del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. ¿Qué dice? Mas a ti no llegará. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. A este robarán y robarán a este, pero a mí no me quitarán ni un centavo. Amén. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará, ¿qué? Tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus, ¿qué? Caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Sin victoria sobre Satanás y sus demonios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, dice el Señor. Le pondré en alto por cuanto ha conocido, ¿qué? Mi nombre. Mira que dice acá, ¿conocido qué? Mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré larga vida y le mostraré mi salvación. El Salmo 91 es un salmo de confesión, un salmo de certeza y convicción. No es uno que se abre allá en la casa, en la página del Salmo 91, y las páginas son amarillas, llenas de polvo. Porque es que eso va a traer protección a mi casa. Eso no trae nada a tu vida. Mientras tú no lo confieses, mientras tú no lo creas, mientras tú no lo declares. Amén. Vamos a ir a Romanos 8, versículo 31. Romanos 8. Protección de Dios. Los hijos de Dios sienten amparo y protección ¿de quién? De Dios. Romanos 8, versículo 31 al 39. Mira lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a tu favor, ¿quién te puede hacer frente? Si Dios está a tu favor, ¿quién te puede atacar? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. Pero esto es una efectividad o una realidad para el que realmente cree en su vida que nada lo va a separar.
Amén. No es que vino una calamidad y no, solo la vida cristiana es muy dura, yo no sigo más. Entonces sí lo separó, porque no era genuino su amor. Se le levantó toda la familia en contra de él. Ay, no, si ven, ahorita me está yendo peor. Hasta ni siquiera mi familia me quiere. No, a mí me aparto. No fue una realidad en él. No amaba realmente a Señor. No se había enamorado, no había establecido una realidad de Jesús en su vida. Amén. Y vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno ¿qué? No le toca. Cuando nosotros nacemos de nuevo, viene un amparo de Dios ¿sobre qué? Sobre sus hijos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mira lo que dice. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno ¿qué? No le toca. Amén. ¿No le qué? No le toca. Pero cuando no se ha establecido la mentalidad de hijos, mira lo que pasa. Mira el contraste. Como esclavos, no se reconoce el amparo de Dios y su protección, porque nos sentiremos inmerecedores de su ayuda. Amén. Sino lo que yo pueda hacer. Y ahí es donde a veces sale a la calle en grandes horas de la noche y ve uno que la gente va con su peinilla, ¿sí o no? Su macheta, su palo, porque de pronto lo atracan o de pronto le hacen mal. O van con su perro bien bravo, ¿cierto? Porque al menos le lanzan el perro, ¿cierto? Dígame, ¿eso es confianza en Dios? Eso no es confianza. Eso no es confianza, eso es confianza en sí mismo. ¿Eso es qué? Confianza en sí mismo. Amén. Eso es confianza, ¿a quién? En sí. Ay, menos mal, había policías. Déjame decirte que a veces la justicia es más corrupta de lo que nosotros imaginamos. Amén. Nuestro amparo debe ser ¿quién? Siempre ¿quién? El Señor. Mira lo que dice el Salmo 91. ¿Caerán a mí qué? A mi lado mil, y a mi diestra qué? Y a mí no qué? Llegará. Es increíble. Yo he estado en momentos donde que están los atracadores ahí, voy yo con mi esposa o voy con mis niñas, y los atracadores están ahí, los atracadores se esparcen, pasamos nosotros, y los que vienen son los que atracan. ¿Por qué? Porque su amparo está ¿sobre quiénes? Sobre sus hijos. Nuestra confianza en Dios, cuando somos hijos de Dios y tenemos la mentalidad de hijos, debe ser establecida completamente de que la mortandad, de que la enfermedad, de que el peligro y de que todo lo que se mueve en las tinieblas contra nosotros no nos ¿qué? No nos toca. Que Satanás diga lo que le dijo a Dios cuando habló de Job: lo tienes que rodeado. Es decir, no lo puedo tocar. No le puedo tocar la economía, no le puedo tocar la salud, no le puedo tocar su vida, no le puedo tocar porque lo tienes que cubierto. Pero cuando nosotros no tenemos nuestra confianza en Dios, sino, no, qué miedo, me van a robar, me van a atracar, qué peligro. ¿En quién está su confianza? ¿En Dios? No. Dice acá en 1 Juan 5, 18 que el maligno ¿qué? No le toca. ¿El maligno qué? No le toca. Es decir, no puede tocarlo cuando nosotros estamos con el Señor ¿en qué? En búsqueda, en comunión. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos fuera del amparo de Dios, ¿estamos a merced de qué?
de Él. Estamos a merced de Satanás. Vino un hombre paralítico, ¿cierto? Y Jesús le sana. Y Jesús le dice, vete. ¿Y no qué? Y no peques más. No sea que algo peor te sobrevenga. ¿Qué hace que Satanás pueda atacarnos? El pecado. Es lo que le da libertad al diablo para que pueda atacar nuestra vida. Amén. ¿Atacar qué? Nuestra vida. Aun cuando Satanás intente atacar nuestras finanzas, él sabe que tenemos el derecho de reclamarle a Dios y Él tendrá que devolvernos mucho más de lo que nos ha quitado. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal divino para nosotros de protección. Pero si yo estoy mal, Satanás tiene derecho ¿para qué? Atacar mi economía, atacar mi salud, atacar mi vida. Amén. Por eso es que mire lo que dice al inicio de este versículo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Si yo soy nacido de Dios, tiene que haber un cambio de vida a mi vida. Amén. No que siga con la misma inmundicia. No, yo era bien mentiroso, llegué a los pies de Jesús y sigo siendo mentiroso, hasta peor. ¿Será que eso es una realidad del Evangelio en mí? No. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Por eso el apóstol Pablo, creo que dice en Romanos, a los romanos le dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje y haga con su mano lo que es que bueno para Dios y para otros. Amén. Quiere decir que si sustraía lo que no era suyo, ahora el Señor ¿qué hace? Es movido a bendecir a otros. Amén. Ya ahora lo hace honradamente, justamente, ahora es movido a bendecir a otros. Cuando llegamos a los pies del Señor, tiene que cambiar nuestra mentalidad de esclavos ¿a qué? A hijos. Entonces, reconocer una mentalidad de esclavo, de pobre, es cuando no nos sentimos merecedores de la protección de Dios. Cuando nos da miedo pedirle a Dios protección. ¿Se acuerdan cuando fueron a arrestar a Jesús? Y sacó Pedro la típica, la espada, y le cortó la oreja a Malco. Digo yo que es el primer torero en la historia. Cortó oreja. ¿Y qué dice Jesús? Al que espada mata, a espada muere. Y luego dijo, ¿acaso tú no piensas que puedo ahora clamar a mi Padre que me diera más de 12 legiones de ángeles y Él me los daría? ¿Cuántas legiones de ángeles podía pedir? Más de 12 legiones, es decir, más de 13,000 ángeles para protección de Jesús. Y nosotros salimos a la calle y nos da miedo porque vemos un indigente y me va a atracar. Me va a atracar. Se fue la luz. Quedamos petrificados ahí. ¡Ay, qué miedo! O de una vez para protección cogemos el palo por si de pronto. Santo de la gloria, el que es hijo, Señor, ahora dame entre ángeles, Señor, protectores que me guarden. Señor, la sangre tuya ahora sobre mi vida, tu protección. Amén. El que tiene mentalidad de ¿qué? De hijo. El que tiene mentalidad de esclavo busca cómo ayudarse. Tiene miedo. Le da miedo a la oscuridad. Le da miedo de noche. ¡Qué miedo! Ay, venga, arrúchese conmigo que es que me da miedo. Amén. Pero el que tiene mentalidad de hijo sabe que puede acceder al amparo y la protección de Dios porque es hijo. Amén. Porque es hijo. Ahora, otro. Como hijos buscamos ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Romanos 8, 28 y 29. Presta atención acá porque ay, Señor de la gloria, a veces uno se asombra, hay veces incluso en el pueblo cristiano, porque
uno dice, bendito sea el Señor. Realmente, ¿cómo falta que se establezca la mentalidad de Jesús en muchos cristianos? Amén. Como hijos buscamos ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 8, versículos 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? Ay, pero ¿por qué ahora que empecé a buscar al Señor se me levantó la familia? ¿Por qué me han venido estas pruebas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, sí, estaba mejor sin Jesús. Sí, porque mucha gente cuando empieza a caminar su vida cristiana empiezan a venir pruebas y pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué allí? ¿Por qué acá? ¿Por qué aquí? Porque es que todo eso te ayuda bien a tu fe, a tu carácter, a tu paciencia, a tu madurez en el Señor. Amén. ¿Cómo se moldean los metales? ¿Cómo se moldean los metales? A punta de fuego y mucho martillo. ¿Sí o no? Mientras el metal no esté sometido a fuego, de modo de que éste cambie su estructura, no se puede moldear. Y mientras el cristiano no esté sometido a prueba, donde su fe tenga que ser ejercitada y su carácter moldeado, no puede moldear. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ojo, tú y yo fuimos antes conocidos por Dios. Amén. Dios es eterno, el que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Amén. Que no tiene inicio de días ni fin de años. Desde antes te conoció a ti y me conoció a mí. Mire lo que dice. Y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a quién. ¿A la imagen de quién? De su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Cuando Dios te llamó a ti y me llamó a mí a sus caminos, lo hizo con el objetivo de que tú y yo tengamos la personalidad de ¿quién? De Cristo. Aleluya, la personalidad de Jesús. Vamos a ir a Efesios 4, versículo 11 al 13. Con el objetivo de que tengamos la mentalidad, la personalidad de ¿quién? De Jesús. Efesios 4, versículo 11 al 13. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, o madurar a los santos, que es esta palabra en griego, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor establece los ministerios, los apostolados, los pastorados, los oficios proféticos, los oficios de maestros, los oficios evangelísticos, para que tú y yo seamos ¿qué? Madurados, para que lleguemos a la medida de la estatura de ¿qué? De Cristo. Amén. A la estatura de la medida de Cristo, para que lleguemos a su estatura, a su perfección, para que seamos como ¿quién? Como Jesús. Aleluya. Ahora vamos a Mateo 10, 24. Mateo 10, 24. Hay una corriente, ¿cierto? Demoníaca que trae Satanás a mucha gente para sacarles de las iglesias.
Y esta corriente es: yo puedo crecer y yo puedo avanzar en el Señor en mi casa, sin necesidad de ir a una iglesia, sin necesidad de congregarme. Pero esto es una corriente demoníaca en contra de las Escrituras, porque el Señor estableció los ministerios para que nosotros crezcamos. Amén. Para que nosotros ¿qué? Crezcamos. Para que crezcamos en el conocimiento de las Escrituras. Para que crezcamos en sabiduría y en conocimiento y en entendimiento. Para que seamos perfeccionados. Amén. No hay ovejas light, ¿cierto? O a distancia. Hay ovejas presentes. Amén. El crecimiento se basa en que yo interactúo con la palabra. Amén. Ahora, mira lo que dice Mateo 10:24. Dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que ¿qué? Su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como ¿qué? Su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Y quién es el padre de familia? Jesucristo es el padre de familia. Por eso mira lo que dice: ¿cuántos son discípulos de Jesús? Amén. Amén. Todo el que sigue a Jesús es un discípulo. Y mira lo que dice: el discípulo no es más que su maestro, no es más que Jesús, ni el siervo es más que su señor. ¿Cuántos se consideran siervos de Jesús? Amén. El siervo no es más que su señor. Dice: baste al discípulo ser como su maestro. Nos debe bastar llegar a la estatura de Jesús, ser como Él. Y mire lo que dice en Mateo 6:40. Mateo 6:40, mire lo que dice. El discípulo, dice Mateo 6:40, no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su ¿qué? Maestro. Mas todo el que fuera perfeccionado será como su ¿qué? Maestro. Si tú y yo nos dejamos perfeccionar, seremos como ¿quién? Como Jesús. Dígame, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo respondió Jesús a Satanás cuando vino a tentarlo? ¿Se puso a llorar? Ay, es que el diablo me ataca mucho. Como le dijo un muchacho a un maestro, un hombre de más de 70 años de ministerio: venga, hermano, ¿será que usted puede orar por mí por algo específico? Claro, mi hermano, dígame. ¿Será que usted puede orar para que el diablo no me moleste más? Yo, ay, qué bendición. La oración necesitamos todos. Y el hermano, este ministro con mucha sabiduría le dijo: claro, mi hermano, si quieres yo puedo orar por ti para que el Señor te lleve de inmediato a su presencia. No, mi hermano, solo que el diablo no me moleste más en esta vida. Mi hermano, mientras estemos en este plano del cielo, tendremos a nuestro adversario, el diablo, en todo momento buscando atacarnos. Y ahí es donde vamos a demostrar la madurez del Señor en nosotros. Y el hermano se agachó la cabeza y se fue. Porque queremos las cosas fáciles. Si somos perfeccionados, vamos a ser como Jesús. Satanás vino a tentar al Señor. ¿Y cómo le respondió Jesús? Con la palabra, con autoridad y con carácter. No a madrazos, ¿no? ¿Cómo Jesús enfrentó a los que vinieron a tentarle? ¿Cómo Jesús enfrentó a los que vinieron a acusarle? Con sabiduría, con doctrina y con postura. ¿Cómo Jesús enfrentó las tentaciones? Con carácter. Dice la palabra que Jesús no se cuidaba de nadie porque conocía ¿qué? Los corazones. Es decir, no le metían los dedos a la boca. Y Él quiere que sigamos como Él, a su estatura y a su nivel de fe, de carácter, de autoridad, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. El ser hijos de Dios nos lleva a tener la postura y la estatura de Jesús. Jesús quiere que seamos como Él. Amén. ¿Cómo quiere que Jesús seamos? ¿Cómo qué? Que tengamos fe. ¿Será que Jesús tenía fe?
Y ahí ve, nos duele una uña de un pie. ¡Ay, me voy a morir! ¡Esa uña encarnada! ¡Ay, bendito sea el Señor! Dios santo. Me voy a morir de este dolor de muela. Eso se llama fe. Eso se llama estar en la postura de Jesús. Jesús quiere que seamos como Él. Amén. Imagínate, Jesús estaba pasando necesidad. Sí, había necesidad porque habían 5.000 varones, sin contar mujeres y niños, y no tenían que comer. Y los discípulos, maestros, despide a la multitud porque no hay para darles de comer. Jesús, denles usted de comer. Y ellos, carajo, ¿de dónde vamos a sacar pan para toda esta gente? No. Y uno dice, no, y aunque hubiera muchas panaderías, no hay pan para toda esta cantidad de gente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué tiene? Señor, 5 panes y 2 peces. Venga por aquí. Padre, gracias. Ahora sí repartan. Y comieron 5.000 varones, sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 cestas llenas. ¿Eso se llama fe o no? Y nosotros a veces nos ahogamos con una libra de arroz. No, vamos a quedar con hambre. No. ¿Hay fe? ¿Será que hay fe? No. Jesús quiere que seamos como Él en todas las cosas. Por eso algo que el enemigo sabe es buscar obstruir que el cristiano llegue a la mentalidad y a la postura que el Hijo de Dios debe tener. Di yo. Di yo. Di fuerte, yo debo tener la mentalidad y la estatura de Jesús. ¿Será que Jesús quiere que nosotros seamos incrédulos, llenos de temores, llenos de miedo, faltos de conocimiento, faltos de sabiduría? ¿Será que eso quería Jesús? ¿No? ¿Que nos ahoguemos en un vaso de agua? Imagínate cuando vinieron a pedirle los impuestos a Jesús. Carajo, vinieron a pedirme los impuestos. El impuesto predial. Ay, no, el impuesto del carro, de la moto, no. Y Pedro llegó, Señor, los de los impuestos llegaron. Y Jesús, sí. Vaya y pesque, y el pesque que sale va a salir un estatero. Paga tu impuesto y el niño vaya. Así es sencillo, vaya y pesque. Y efectivamente Pedro mandó el anzuelo, sacó un pescado, le abrió la boca y había una moneda para pagar el impuesto de Jesús y el impuesto de Pedro. Y uno se ahoga porque le llegó una cuenta cara. No, ¿qué voy a hacer? Me van a embargar. Santo. Nos falta carácter. Nos falta entrar en esa dimensión de que dijo Jesucristo. Amén. ¿Qué dijo Él? ¿Hay camino por recorrer? ¿Cierto que sí? ¿O cuántos ya están en esa medida de la estatura de Jesús? Levante la mano. Hay camino por recorrer. Hay una meta y es que Jesús se establezca en nosotros. Amén. Ahora, por ende, andaremos como Él y actuaremos como Él. Pero como esclavos, es decir, cuando hay mentalidad de pobres, mentalidad de esclavos, nos sentimos incapaces y inmerecedores de llegar a su estatura, porque hay mentalidad de esclavo, hay posicionamiento de inferioridad. Ay, no, yo como Jesús, yo no me siento digno de Él. Si esa fue la meta que el Padre estableció en Jesús, que tú y yo lleguemos a ser como Él. Amén. Que tú y yo lleguemos a ser ¿qué? Como Él. Que lleguemos a ser como Él. Por ejemplo, los discípulos, ¿eran miedosos, sí o no? Antes, cuando estaban con Jesús, ¿eran miedosos? Sí. Cuando iban en la barca y Jesús se les apareció caminando sobre el mar, ellos atemorizados, ¡ay, fantasma, fantasma! Que Jesús soy yo. Ten paz, soy yo. ¿Cierto?
Cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? Valientes ahí, valientes cobardes que salieron huyendo. Dice que hasta uno salió desnudo porque un soldado le cogió la ropa. Cobardes. Pero vemos a los discípulos después de que Jesús asciende, llenos de gran valor. No les daba temor de predicar y de hablar de Jesús abiertamente. ¿Será que cambiaron? ¿Cambió su mentalidad? ¿Cambió a la estatura de Jesús? Sí. Vemos a un Pedro que caminaba y su sombra sanaba a los enfermos y los demonios salían. Vemos a un Pedro resucitando muertos y haciendo maravillas como lo hacía Jesús. La mentalidad de que Jesús quiere es que tengamos en la mentalidad de Él, la medida, la estatura de Él. No busques establecer modelos de identidad de otros. Busca que la mentalidad de Jesús se establezca en ti. Dile, Señor, yo quiero ser como tú. Amén. No como hoy movimientos doctrinales y religiosos, ¿no? Que quieren ser como Jesús, entonces dejan la barba larga y vestidos largos y el cabello largo, porque así era Jesús. Jesús nunca dijo de eso. Jesús dijo ser en la medida de la estatura en mente, espíritu, fe, postura, autoridad y carácter, no físicamente. Amén. Eso es lo que quiere Jesús. Pero cuando hay mentalidad de esclavos, no vamos a buscar esa estatura, vamos a buscar otra cosa. Amén. No nos vamos a preocupar por eso, vamos a buscar otra cosa. Amén. Ahora, como hijos recibimos y vivimos la justificación por la fe en Jesús para con Dios. Amén. Como hijos recibimos y vivimos la justificación por la fe en Jesús para con Dios. Vamos a ir a Romanos 5. Es decir, que cuando somos hijos, sabemos que somos justificados por Dios por la fe en Jesús. Es decir, que no tenemos que hacer otra cosa sino solamente creer y obedecer a Jesús. ¿Para qué? Para crecer y acceder a las promesas del Señor. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 1 al 11. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria ¿de qué? De Dios. Tenemos entrada ¿por qué? Por la fe. ¿Tenemos entrada por qué? Por la fe. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por qué? Por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos ¿por qué? Por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ojo, como hijos sabemos que hemos sido justificados por la fe. Amén, en Jesús. En el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana primitiva, en el tiempo de los apóstoles, muchos que eran del judaísmo, ¿cierto?, se convirtieron a Jesús. Pero ellos todavía andaban en esclavitud de pensamiento, de alma. ¿Por qué? Porque ellos sentían que tenían que seguir cumpliendo los 613 mandamientos judíos para poder ser justificados para con Dios. Entonces decían a los cristianos:
Ustedes se tienen que circuncidar. Ustedes tienen que guardar los mandamientos de Moisés. No pueden comer marrano, no pueden comer camello, tienen que ir una vez al año a Jerusalén para adorar al Señor. Tienen que hacer todo lo que la ley mosaica que está en el Antiguo Testamento les manda. ¿Por qué? Porque ellos no se sentían todavía como hijos de Dios. No tenían libertad. No se sentían justificados para acceder a la gracia y a las promesas de Dios por la fe, sino tenían que hacer las obras. Como por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos salen a hablar y a pasar sus tratados y revistas de atalaya. No porque amen a Jesús, no porque amen, porque para ellos eso es la salvación. La salvación de ellos no es por fe como la de nosotros. La salvación para ellos es por obras. Ahora usted los ve. Venga, que le voy a hablar un detallito. Ellos no son salvos por fe, ellos son salvos por obra. Por eso ellos salen a repartir los tratados, que es una verdad en engaño. Es decir, buscan mostrarte de una salvación, pero detrás de eso hay un engaño. Por eso es una secta. Entonces ellos no creen de la salvación por fe. Amén. ¿Qué necesitamos para acceder a la salvación? Confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y obedecerlo, nada más. Amén. Nada más. No tenemos que hacer nada. No tenemos que ir a pagarle a un curita, cerdo, para me han robado unas 5 misas para que allá en la paila se purifique el paisano y puedas acceder. No. Necesitamos sencillamente aceptar a Jesús y obedecerlo, nada más. Amén. Porque somos justificados por la fe. ¿Quién? En Jesús. El Hijo es justificado por la fe en Jesucristo. Amén. Por tanto, creemos en esa vida eterna. Amén. ¿De qué? De que somos salvos. ¿Cuántos creen que son salvos? ¿Cuántos creen que si en este momento el Señor los llamara a su presencia se van con Él? ¿Cuántos creen? Ay, bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen? Amén. ¿Qué más tienen que hacer? Hay un dicho muy cierto, ¿cierto? Arrepentimiento diario de pecado diario. Si tú hiciste algo, como leíamos ahorita, ¿sí o no? ¿El Hijo qué? Acceder al perdón de Dios, ¿sí o no? Señor, perdóname, he cometido un pecado contra ti, perdóname. Tus vestidos estarán ¿qué? Limpios. Mas si tú eres un practicante del pecado, pues ahí sí teme. Amén. Porque una cosa es el pecado que de pronto pasó, pero otra cosa es el pecado que se practica. Entonces ya nos volvemos consumidores ¿de qué? Del pecado. ¿Sí o no? Hay veces uno comete, o no sé, cuando a veces cometemos una falta, y una vez nuestra conciencia, ¿cierto? Uy, me molesta. Perdóname, Señor. ¿Sí o no? Pero cuando la conciencia no molesta, ay, teme. Porque quiere decir que tu conciencia está cauterizada. Es decir, no siente ni un carajo, no te da nada si pecas o no pecas. Te da lo mismo atrás como, o adelante. Ahí sí hay un problema. Pero cuando tu conciencia está totalmente sensible, si tú pecas, de inmediato el Espíritu Santo te va a confrontar con el pecado. Perdóname, Señor. Amén. Entonces creemos que somos ¿qué? Salvos. Y tenemos entrada libre al trono de Dios por la fe en la sangre de Jesús. Amén. Cuando yo soy justificado por la fe, cuando yo sé que soy justificado por la fe, tengo libertad para ir a hablar con Dios. ¿O no? ¿O cuánto te necesitas pagar para ir a hablar con Dios? Ay, porque esa es la mentalidad del judío ortodoxo que no se ha convertido en el Señor. Tiene que ir una vez cada año hasta Israel, ¿cierto? Medio Oriente, para adorar al Señor y que ofrecer sacrificios por sus pecados y todo eso. Imagínate nosotros con esa vaina. ¿Sí, no? O cuando estábamos en la iglesia católica, ¿sí o no?
Llegó Semana Santa, me toca hacer esa de rodillas, subirme a un Monserrate para que el Señor me perdone. Ay, Señor de la gloria. Libres somos de eso, gracias al Señor. Amén. Somos justificados por la fe. ¿Quién? En Jesús. Amén. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Ahora, como esclavos, no aceptamos la justificación por la fe en Jesús. Por lo tanto, no lo vivimos. Porque tenemos mentalidad de esclavos y no de hijos. Me justifico a mí mismo. Amén. ¿Me justifico qué? A mí mismo. Cuando yo tengo mentalidad de esclavo, ¿me voy a justificar a qué? A mí mismo. Mira, por ejemplo, con los Gálatas, que el apóstol Pablo habla a los Gálatas. Y los Gálatas empezaron como tú y yo en el cristianismo, aceptamos a Jesús. Pero Pablo en esta epístola les escribe diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, a quienes fue anunciado Jesucristo abiertamente crucificado? ¿Quién os fascinó para otra vez volver a la esclavitud? ¿Por qué? Porque estaban volviendo de nuevo ¿qué? A la vida religiosa, a que tenían que circuncidarse, a que tenían que guardar la ley, que tenían que guardar días de reposo y todo eso. Eso se llama ¿qué? Volver a la esclavitud. ¿Amén? ¿Volver a qué? A la esclavitud. Cuando yo soy justificado por la fe, no tengo que volver a esclavizarme de nuevo. Amén. No tengo que volver a qué? A esclavizarme. Amén. Ojo. ¿Cuántos saben que sus nombres están escritos en el libro de la vida? ¿Qué pasa si sus nombres no están escritos en el libro de la vida? ¿Para dónde se van? ¿Para Mercurio? ¿Para dónde? Para el lago de fuego. Ojo, tú y yo, cuando aceptamos a Jesucristo, nuestros nombres son escritos ¿qué? En el libro de la vida. ¿Quiénes son los responsables de que ese nombre permanezca escrito allá? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Y cómo hacemos de que ese nombre permanezca escrito? Caminando con Jesús, obedeciendo a Jesús. No tenemos nada más que hacer, solo obedecerlo y caminar. Amén. Porque ya nuestro nombre fue escrito, es decir, ya somos salvos. Y nuestro caminar con Jesús representa: retengo las arras del Espíritu, que es las arras de la promesa de la vida eterna. Amén. El apartarme significa de que yo no quiero acceder a esa vida eterna. Amén. Bueno, ahora como hijos recibimos y nos acercamos a nuestro Padre Celestial para recibir sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ojo, como hijos recibimos y nos acercamos a nuestro Padre Celestial para recibir sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que Dios tiene riquezas de gloria para cada uno de sus hijos? Amén. Quiero que vayamos a Efesios 1, versículo 3 al 14. Efesios 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3 al 14. Mira lo que dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo, Dios nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición ¿qué? Espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué? Ay, es que si yo no tengo esas últimas zapatillas que sacó Adidas, yo soy un pobre miserable.
porque es que no estoy a la moda. ¿Sí? O sea, a veces es doloroso ver uno que los cristianos se sienten tan indignos, se sienten tan inferiores, cuando sabiendo de que tenemos riquezas espirituales. Amén. Pero nos centramos en ¿qué? La ropa, el calzado, la tecnología y lo último. Y el que tiene esto, entonces, ese sí es rico, ese sí está bien bendecido. Cuando, mira lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dios nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Tú y yo fuimos adoptados hijos de Dios, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria del Señor. ¿Quiere que nos hace hijos para su gloria? ¿Para su gloria? Para su alegría. Amén. Si nuestros niños nos roban alegrías a nosotros, ¿sí o no? Cuando salen con sus cosas, todo dice, ay Dios mío, ¿sí o no? ¿Cuánto más nosotros le causamos ternura al Señor cuando nos comportamos como verdaderamente hijos? Pero levante la mano los papitos a quien sus hijos no le saquen el mal genio, dígame. Levante la mano. Que no le saquen el mal genio. ¡Qué bendición! Esos hijos, ¿cierto? Todo hijo a su padre le saca el mal genio. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque eso es parte de la naturaleza de la inmadurez de los niños. ¿Cuántas caras no le sacamos nosotros a nuestros padres, sí o no? Amén. Mire, yo veo a mi hija Carito, Padre de la Gloria, yo a veces recocho con mi esposa y digo, mi amor, mi hija salió igual de mica como la mamá. Pero no, mentira, yo era muy mico, yo era un santo de la gloria. Íbamos caminando con mi mamá y donde yo llegaba sudado, en sucio, vuelto nada, por todo lado me subía, por todo lado me encaramaba, yo llegaba, pero... Y ahí veces veo a mi hija y yo, Dios mío, santo. Igualito. Y pues uno dice, pues uno le da mal genio, porque cuando estuvo niño, pues uno... Ay, Señor, bájese de ahí, oiga. ¿Cierto? Entonces, así como nuestros niños nos roban alegría, ¿cierto? Nos roban ternura, bueno, tantas cosas, y también nos sacan a veces del mal genio que dice, amén. ¿Cierto? ¿Cómo será Dios con nosotros? ¿Será que tú le robas ternura al Señor? ¿Alegría? ¿Gozo? ¿No? Ay, bendito Padre, la gloria. ¿Entonces cómo son ustedes como hijos? ¿Cuántos saben que le roban alegría al Señor? Amén. ¿Y cuántos saben que también le sacan el mal genio? Amén. Ay, sí, amén, amén. Santo de la luz, Dios mío. Padre de la gloria. Señor, que conste, ¿no? Versículo 6, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de ¿qué? De su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Ojo, que hizo sobreabundar ¿qué? Para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Nos hace sobreabundar en qué? Dígame, ¿de qué me sirve a mí tener 10 millones de dólares si no tengo sabiduría de parte de Dios para administrar? ¿Qué serían esos 10 millones de dólares en mis manos sin sabiduría de Dios? Como agua entre los dedos. ¿Sí o no? Veo unos casos de hombres que han levantado imperios financieros y le dejan la herencia a sus hijos, y lo que a su padre le tardó 40, 30, 50 años, ¿sí o no?, levantar ese gran imperio financiero, su hijo lo derrochó en 2 años. ¿Había sabiduría? Mira, las riquezas de Dios para nosotros hacen que nosotros podamos los bienes materiales y las bendiciones administrarlas ¿qué?
correctamente. Dice, nos hizo sobreabundar en ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Y muchas veces nosotros nos centramos más en lo material, ¿sí o no? En lo material y lo demás que la verdadera esencia para nosotros los cristianos, que es la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la prudencia de Dios, el conocimiento de Dios, ¿dónde queda? Y ellas están en los lugares celestiales esperando que nosotros, Padre, dame sabiduría. ¿Qué dice Santiago 1? Que si alguno falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, que la da que abundantemente y sin reproche. Pero pedimos sabiduría. Señor, dame sabiduría para administrar este dinero. Señor, dame sabiduría en mi hogar. Señor, dame sabiduría en el ministerio. Señor, dame sabiduría en esto. Señor, dame sabiduría en el estudio. ¿Pedimos sabiduría? No. Ay, Señor, dame ese último celular que salió, Señor. Señor, dame esos últimos zapatos. Señor, porque eso sí, parecemos como el gorgojo en un riel, pidiendo ahí. Pero no pedimos lo que verdaderamente es esencial para el cristiano: sabiduría, inteligencia, conocimiento, prudencia, temor de Dios. ¿Cuánto le piden a Dios temor de Dios? El temor de Dios es lo que nos hace que estamos frente al pecado, digamos al pecado, no. El temor de Dios hace que podamos responder como respondió José ante la tentación. Amén. ¿Y cómo respondió José ante la tentación? Salió corriendo antes de sucumbir ante el pecado. Amén. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencias habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ojo, Dios nos ha provisto a nosotros, sus hijos, todo cuanto necesitamos en esta vida para poder llegar hasta el día en que Jesús o nos llame a su presencia o venga en su segunda venida. Y nosotros no pedimos eso. Cuando Dios colocó a Salomón como rey de Israel, ¿qué le pidió Salomón? Señor, una limusina bien tremenda, porque para esas 1000 mujeres que voy a tener, ¿dónde voy a meter todo ese mujerón? Y plata vendida, porque toda esa cantidad de mujeres sí que piden. Bueno, menos mal que en ese tiempo no habían tiendas, porque pobre Salomón se hubiera quebrado. No, mentira, no. No, pero sí, las mujeres es algo, ¿no? Les gusta mucho entonces comprar, ¿sí? Sus cositas, ¿cierto? Por eso lo que es la parte de la cosmetología es el negocio primero más rentable del mundo. Es el primer negocio más rentable del mundo, la cosmetología. Luego sigue el reciclaje y luego sigue la alimentación, y de ahí otros tipos de cosas. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Díganme. Sabiduría. ¿Para qué? Gobernar. Para gobernar su pueblo. Pedimos nosotros, mira que estas verdaderas riquezas están a la mano del pueblo de Dios y nosotros no la pedimos. Ay, pero ¿por qué la plata se me va como agua entre las manos? Porque no pide sabiduría de Dios. Pide sabiduría, pide inteligencia, pide las riquezas del cielo para que ello sobreabunde en ti. Hace casi 7 años, cuando el Señor me llamó a ministerio, cuando el Señor me llama, entras al ministerio, yo le dije, Señor, como decía mi esposa ayer, carajo, yo no me siento preparado para servir en un ministerio, Señor. Una cosa es una diaconía, otra cosa es responder usted por un ministerio. Pero me acuerdo postrado en esa sala, le dije, Señor, dime aquí, dame la sabiduría para poder cumplir con mi ministerio, dame la inteligencia, dame el temor tuyo, dame todo el equipamiento que necesito para poder responderte por el ministerio. Yo no le pedí riqueza, no le pedí atril, no le pedí silla, no le pedí nada de eso. Dame eso. Y lo otro empezó a añadir.
ya venimos añadiendo, según como el ministerio ha venido avanzando. ¿Qué debemos pedir primero? Lo que realmente es necesario. Las verdaderas riquezas que están ¿qué? En los lugares celestiales, esperando que tú y yo las ¿qué? Las pidamos. Amén. No seamos como esos cristianos serios, ¿no? Ay, está haciendo como sé, ¿no? Y con el palo ahí de naranjos ahí. Porque a veces somos así, ¿no? Ay, estoy necesitado, pero no pedimos. Ahora Santiago dice que pedimos y pedimos mal. Hay que usar la sabiduría para pedir, amén. Vamos a Efesios 4, 8. Efesios 2, 4 al 8. Efesios 2, del 4 al 8. Mira lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia. Efesios 2, del 4 al 8. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con qué? Con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿qué? De Dios. Oh, mira lo que dice acá el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ojo, las riquezas de su gracia. Amén. Las verdaderas riquezas. Yo tengo por ahí una enseñanza, yo creo que yo ya la di, pero no la subí al canal todavía. Y es los 3 tipos de riquezas: verdaderas riquezas, grandes riquezas y comunes riquezas, ¿sí o no? Las comunes riquezas es lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, un televisor, un celular, una cama, una estufa, ¿tá? Grandes riquezas, bienes materiales, casas, fincas, terrenos, vehículos, ¿tá? Pero las verdaderas riquezas, esas verdaderas riquezas solamente se obtienen de parte de Dios. Amén. Y esas se obtienen ¿por qué? Por gracia. Un personaje en Hechos capítulo 8 llamado Simón era un mago, era un brujo. Y cuando el apóstol el apóstol Pedro y el apóstol Juan vinieron a administrarles el bautismo del Espíritu Santo y la gente empezó a hablar en lenguas, este brujo, que se había convertido entre comillas, ¿no? Digo yo, empezó a decir, le dijo a Pedro: venga, ¿cuánto le doy para que eso yo también lo tenga? Es decir, simonía. Quiso comprar la gracia y el favor de Dios con dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? Pues dijo, bótese ahí unos 500,000. ¿No? ¿Qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el Dios de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. Ojo. Dice, para mostrar en el siglo venidero las abundantes riquezas de su ¿qué? Gracia. Ahorita cuando estamos cantando alabanza, ¿cierto? Estamos cantando y la unción está sobre mí. Y dice, amén. Porque la unción del Espíritu Santo en nosotros es una ¿qué? Una riqueza invaluable. Lo que nosotros obtenemos del Señor, la unción, los dones, el poder, las visiones, todo eso. Dime, ¿dónde lo puedes comprar? ¿Dónde? Puedes ir allá a San Victorino, al mercado de las pulgas, ¿sabes? Ay, ¿me puedes vender un don de sanidad, me hace el favor? Por eso el apóstol Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Que eso es lo que hoy en muchas iglesias se está viendo, la simonía, vendiendo la gracia, vendiendo el favor de Dios. Nada de eso se puede vender. Eso no se obtiene con dinero, se obtiene por gracia. Amén.
Así que si tú tienes algo de Dios, un don, la unción, el bautismo, la lengua, esos son verdaderas riquezas para tu vida. Valóralas. Valora las riquezas de Dios en tu vida. Si tienes sabiduría de Dios, valórala. Si tienes favor de Dios, valórala. Ay, que es que yo oro y el Señor me contesta. Eso es una gracia de Dios. Porque no todos tienen esa gracia. Amén. Ay, que yo empiezo a cantar y la unción de una vez desciende. Valórala. Porque no todos tienen eso. Esas son las verdaderas riquezas que no se obtienen con dinero. Amén. Vamos a ir a Efesios 3, versículo 14. Efesios 3, 14 al 19. Mira lo que dice. Efesios 3, del 14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su ¿qué? Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. El amor de Dios es un regalo. La plenitud de Dios es un ¿qué? Regalo. Que Él nos llene de su plenitud. Mira, yo que nací sin padre, lo único que me acordé de mi papá dijo: eso no es mío, eso no es mío. Es decir, eso, para él fue una basura, eso. Y crecí con mi mamá y mi hermana, pero crecí con un vacío, una ausencia de padre. Eso trajo para mí un cambio de identidad, rencor, odio, menosprecio hacia las mujeres, muchas cosas. Pero cuando conozco del Señor, Dios empieza a llenarme la plenitud de su amor. Mi vida cambió. Y verdaderamente, como dice la palabra, llena de plenitud el corazón del hombre. Hoy puedo amar a mis hijas. Hoy puedo respetar a mi esposa y puedo amar a mi esposa. Hoy puedo valorar mi hogar. Si yo no hubiera conocido al Señor, yo digo que mi vida estaría vuelta a nada. Por ahí muchos niños abandonados, regados, mujeres siendo maltratadas, de pronto yo siendo un violador, un abusador, qué cantidad de cosas, porque eso era lo que el diablo estaba tramando en mi vida. Pero la plenitud del Señor en mi vida hizo que yo hoy sea un hombre totalmente lleno del Señor, pueda dar amor a mis hijas, pueda amar a mi esposa, pueda amar y honrar a mi madre, pueda dar amor a otros. Por eso el apóstol Pablo habla de: seamos llenos de ¿qué? De la plenitud. El único que nos puede llevar a hacer lo bueno es ¿quién? Dios. Nadie más. Dios es el único que nos puede llenar y nos puede llevar a hacer las cosas que bien. ¿Por qué? Porque esas son sus riquezas para con nosotros. Hay gente que llega a los pies del Señor y no ve que hay esclavitud. Y dice: es que yo no puedo amar. Yo no puedo amar a mis hijos, yo no puedo amar a mi esposa, yo no puedo amar a esto, yo no puedo amar. Y cuando uno empieza a ministrar y el Señor empieza a revelar, es porque hay carencia de amor. Hay cosas que están atando a la persona. Pero cuando entra Cristo y rompe y liberta, viene la plenitud del Señor, para que esta persona sea ¿qué? Libre. Y tenga libertad para amar y ser amados. Porque hay parte también de esclavitud, el no aceptar el amor y el no amar. Amén. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo: y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de ¿qué? De Dios. Amén. En Filipenses 4:19, vamos a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. 19. 4:19.
Mira lo que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, ¿qué? Jesús. Ojo, todo cuanto os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, ¿qué? Jesús. Sus riquezas en gloria. ¿Dios es rico? Es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe en el universo. Lo creó para Él. Amén. Para su gloria. Sus riquezas en toda su esplendor y en toda su dimensión. Dice, riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, mira lo que dice: suplirá todo cuanto os falte conforme a sus, ¿qué? Riquezas. Amén. ¿Que les falta de algo? Pídela, porque hay riquezas de gloria para ti. Amén. Hay riquezas. Ay, es que yo no comprendo la palabra. Yo leo y leo y no entiendo. Pide entendimiento. Eso son riquezas. Amén. ¿Pide qué? Entendimiento. Pero mira, me parece muy gracioso porque he visto a muchas personas en esta postura. Señor, dame entendimiento de la palabra. Y habla la Biblia ahí. Y Judas se ahorcó. Amén, gracias, Señor. Dígame, le dieron lugar para que el Espíritu Santo le hiciera comprender lo que la Escritura dice, ¿no? Si leemos la Biblia tan rápido, la cerramos tan rápido e invertimos tiempo en otras cosas, ¿cómo vamos a acceder a que el Señor traiga entendimiento de lo que yo estoy leyendo? ¿Sí, no? O como el que ora: Señor, yo te pido esto, por favor respóndeme. Y de una vez va y hace lo que necesita hacer. Recibió respuesta, recibió dirección. Señor, yo te pido que me ayudes para, te pido dirección, que me digas si debo o no debo hacer este negocio. Y va y hace el negocio. ¿Esperó respuesta? Así le dije a un hermano que vino a una consejería: pero pastor, es que los negocios no me fluyen, porque es que me meto y salgo perdiendo dinero. Yo, venga, me van una pregunta. ¿Tú le pides dirección al Señor si ese negocio te conviene? Sí, claro, pastor, yo lo hago. ¿Y qué haces? Espera la respuesta. No, pues como yo creo que yo le pedí, pues sé que Él va a ir delante de mí. Y de inmediato te vas allá, sino como el niño de una vez al hueco allá, ¿sí? Nunca esperaste que Dios te dijera sí, no. Nunca esperaste que dijera sí, estoy de acuerdo, o no, no estoy de acuerdo, o sí. Pero hay que esperar. Hay un regalo grande del hombre y es la paciencia. ¿Cierto? Aunque muchos no lo ven como regalo, sino como una maldición, y hay que esperar. ¿Sí, no? No lo ven como una bendición, sino como una maldición, hay que esperar. ¿Cierto? Y cuando a veces Dios se toma su tiempo es porque está preparando algo bueno para ti. Está buscando de que tú no te metas en problemas, ni pierdas dinero, ni te metas en problemas. Muchas veces hay que esperar que el Señor traiga dirección. Entonces, mira las riquezas del Señor. Dice que Él suplirá todo cuanto nos falte conforme a ¿qué? A sus riquezas. Ojo, hay riquezas para los hijos de Dios. Pero en mí está en accederlas, en pedirlas o no pedirlas. Amén. Y Romanos 2.4, mira lo que dice en Romanos 2.4. Romanos 2.4. Es lo que dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira que acá el apóstol Pablo habla de que su benignidad son como que riquezas. ¿Son qué? Riquezas. Cuando se acercó el joven rico a Jesús, ¿qué le dijo? Maestro bueno. Es decir, maestro benigno, maestro bueno. ¿Y qué le dijo Jesús? No me llames bueno. Solo hay uno bueno, ¿y es quién? Dios. Donde dice: wow, el mismo Salvador, el mismo Hijo de Dios, sin mancha y sin arruga, dijo: solo hay bueno y solo Dios.
las riquezas de la benignidad del Señor. Dios es bueno en gran manera. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de ¿qué? De ayuda, de socorro. Pero hay veces abusamos de la benignidad del Señor. Amén. Abusamos. Amén. Abusamos. A veces yo le digo a mis niñas, no abusen de mi paciencia, porque mi paciencia tiene un límite. ¿Sí o no? No abusen de mi paciencia. ¿Será que la paciencia de Dios tiene un límite, sí o no? No abusemos de la paciencia ni de la benignidad del Señor, porque así como es un Dios de amor, también es un fuego consumidor. Accedamos a esa benignidad del Señor, pero no abusemos de su gracia. Amén. No abusemos. Entonces, los que son hijos de Dios, amén, recibimos, nos acercamos para recibir las riquezas de gloria que nos corresponden por ser hijos. Pero, presta atención, como esclavos, no las buscamos porque estamos habituados a lo propio del mundo. Amén. Por ende, no las buscamos para nuestra vida. Buscamos en nuestra fuerza aplicar las cosas que creemos que son necesarias para nosotros. Amén. Cuando hay mentalidad de esclavo, pues no me voy a preocupar por las riquezas de Dios, sino que me voy a preocupar por las ¿qué? Las riquezas grandes o comunes. Ojo, ¿qué le dijo Jesús al joven rico? Que vendiera todo lo que tenía y diera que a los pobres, y que viniera, ¿sí o no? Y quisiera tesoros ¿qué? En el cielo, y que le sirviera al Señor. ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Cambia esas riquezas por las verdaderas riquezas que yo tengo. ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que se fue triste porque tenía que muchas posesiones. ¿Qué estaba buscando este joven rico? Solo las riquezas de este mundo. Amén. No está mal que tengas tu casa, tu carro, no está mal que tengas tus bienes, no está mal porque Jesús lo prometió. Pero si nuestra vida está basada solamente en las riquezas comunes y grandes de este mundo, entonces nuestra vida es sin nada. Nuestra vida no tiene un objetivo, no tiene una verdadera realidad. Los hijos de Dios se preocupan por las verdaderas riquezas, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el temor del Señor, la unción, el poder, su amor, su plenitud, su benignidad, todo cuanto el Señor tiene para ¿quiénes? Para nosotros. Amén. Todo cuanto tiene para ¿qué? Para nosotros. ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de tesoros y misterios? Amén. ¿Y cuántos buscan en oración que el Señor les revele esos misterios? ¿Y saben que eso es una riqueza? Esas son riquezas. Esas son riquezas. Amén. Son riquezas. Busquemos las verdaderas riquezas del Señor. Busquemos las verdaderas riquezas. Que la presencia del Señor en ti sobreabunde. Amén. Que la presencia de Dios en ti que sobreabunde. Que la gracia del Señor sobreabunde en tu vida. Que la sabiduría de Dios sobreabunde en tu vida. Que la prudencia, que los frutos del Espíritu sobreabunden en ti. Que los dones del Espíritu sobreabunden en ti. Estas son las verdaderas riquezas de ¿qué? De Dios. Pero el que es esclavo no las va a buscar. Va a buscar lo otro, las cosas seculares. Amén. Ay, es que así voy corriendo a esa iglesia porque es que allá sí me están hablando de prosperidad. Jesús también habló de prosperidad, pero ¿cuál fue la prosperidad que dijo Jesús? Busca primeramente el reino de Dios. ¿Y lo demás es qué? Añadido, por añadidura. Pero mucha gente está buscando las añadiduras, pero no lo que tiene que hacer para que las añadiduras vengan. Y eso no funciona así.